años no vienen solos. Bienvenida Florencia Giuliani a Los años no vienen solos. Vamos a, ¿Cómo te va, Florencia? Vamos a presentarla Como como corresponde, claro, merece, con como todos los honores. corresponde. Sí, vamos a presentarla. María Florencia Giuliani es doctora en psicología, es docente, investigadora del CONICET por la Universidad Nacional de Mar del Plata, integra el equipo de la doctora Claudia Arias, otra colega y amiga nuestra, del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología de la Universidad de Mar del Plata. La bienvenida, Florencia, y vamos a hablar con ella sobre un tema que está siempre dando vueltas, ¿no? El tema de las emociones, ¿sí? El tema de la regulación emocional. Y ¿sabés qué? Te queremos preguntar como para abrir el juego, la tristeza, ¿es una emoción poco marketinera que no tiene buena fama? Hola, ¿qué tal? Sí, es una emoción poco marketinera, Claro. con mucha mala fama, y me parece que eso tiene que ver, es un poco vintage, digamos, eso está un poco fuera, desactualizada esa visión de la tristeza, aunque está muy vigente todavía. Una pequeña salvedad solamente por Sí. no soy investigadora del CONICET, soy becaria, y Ah, eso bueno. por respeto a todos mis compañeros que sí son investigadores. ¿Vos sabés Bien. que te vi la cara de sorpresa? Como diría Darwin y Paul Ekman. Totalmente. Es Así, ojo, impresionante el Claro. tema, cejas para arriba. las cejas para arriba, es impresionante la Instintivo. sorpresa que se ve en el rostro y que las emociones se ven en el rostro, ¿no es cierto? Hablemos Exacto. de algunas emociones que tienen mala Claro. prensa y a mí me gustaría saber por qué elegiste como tema de investigación las emociones y qué te lleva a investigar especialmente la tristeza, Florencia. Bueno, es una larga historia. Las emociones las empecé a investigar desde mi tesis de grado y en realidad creo que tiene que ver con como la mayoría de los temas de investigación de los investigadores, es una cuestión más personal, ¿no? Es lo enigmático, lo difícil que era mi propia relación con las emociones y por suerte a lo largo de muchos años eso se fue volviendo mucho más fluido. Pero en gran parte con todo lo que fui aprendiendo, además de la vida misma. Claro. Eh, y en la tristeza puntualmente me fui como sumergiendo cada vez más en este mundo, específicamente a partir de escuchar los relatos de las personas mayores. La verdad fue esa. Y yo creo que teniendo una visión cada vez más compleja, quisiera pensar acerca de lo que es envejecer. Siempre trabajé en un grupo de investigación donde nosotros nos paramos fuertemente en una visión positiva del envejecimiento, una visión donde vemos las fortalezas, donde vemos el envejecimiento satisfactorio, donde vemos, tal como trabajan ustedes, ver que el deterioro no es un destino, que, que hay mucho más, además de pérdidas en la vejez. Lo que me pasó trabajando con las emociones es que en realidad las pérdidas y la tristeza tienen un lugar muy importante. El tema es cómo afrontarlo para tener un envejecimiento satisfactorio, para ser feliz, para que la tristeza no gane. Claro, ¿Sí? no Para se que la tristeza... transforme como en un sentimiento que persiste y que no te lo podés bancar porque persiste durante muchos días o casi se puede En transformar. un estado de ánimo, ¿no? Como que Claro. no se transforma en un estado de ánimo. Y yo, ¿sabés qué pensaba, Flor, para la gente que nos escucha, diferenciar, ¿no? Primero, cuáles son las emociones, ¿no? Porque a lo mejor la gente, y cuál es la diferencia en algo que se transforma quizás en una emoción, en algo que se transforma en un rasgo, digamos, y Claro. que queda estable, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, las emociones por definición son estados. Y como decían ustedes, hay ciertas emociones que son comunes a todos los mamíferos. La sorpresa, el enojo, eh, la tristeza, la alegría, el asco. El asco. Y Qué yo gran siempre invito a emoción. que, sí, yo siempre invito a que pensemos en las personas que hemos tenido mascotas, ¿no? Que en algún momento de la vida la mayoría de la gente tuvo contacto estrecho con un animal. Pensemos si no nos dábamos cuenta cuando los animales estaban enojados. Y si nuestros animales no se dan cuenta de lo que sentíamos nosotros. Si cuando uno Claro. estaba bajoneado, su gato, su perro, no se comportaba de una forma distinta. Que Esto, percibe esa emoción y se te pega, te Porque acompaña, ¿no? No sé, te exacto, marca.
Te Por marca la cuerpo a cara, cuerpo. la cara La y el cara, cuerpo ponemos, exacto, claro, porque las hacemos gestos. emociones son estados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan, se desarrolla su intensidad y si dejamos que se desarrolle, baja y pasa, ¿sí? Si no la tratamos de frenar, la emoción transcurre, es como una ola, ¿sí? Sube, 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 rompe y baja, por su Ujú. naturaleza es así. Pero además, la emoción es una forma de comunicación, ¿sí? Nosotros estamos constantemente comunicando la emoción que estamos sintiendo y la comunicamos y quienes están atentos lo pueden registrar y se comportan generalmente de una manera que suele ayudar al proceso de la emoción. Como decíamos, el gato cuando nos ve triste se nos refriega, nos hace un mimo, nos viene a consolar, ¿sí? Claro, Nos viene a acompañar en esa situación. Cuando se dan cuenta que estamos enojados porque hicieron sus necesidades en un lugar inadecuado, no se quedan, huyen. claro. Claro, Y ¿Sí? ponen claro, cara de pobres es cierto, desgraciados para que no los Hacen cara claro, retemos. de gato con botas, Claro, podría decir por ahí, totalmente. claro, vio Shrek. Totalmente. Exacto, porque ahí es quieren verdad, provocar otra emoción. Ujú, claro. claro. Que Y es nos la. quieren manipular y es cierto, y está bien. Son Claro, Es que claro. sí, inteligentes sí, por hacer eso. Claro, claro. Pero bueno, la emoción, entonces decíamos, si nosotros la dejamos correr, digamos, si esa canilla que se abrió, la dejamos correr, lo dejamos vaciar, pasa. No es lo mismo que una situación donde eso ya se vuelve crónico, donde el estado de ánimo pasa a ser de tristeza y donde además no solo hay emoción, sino que hay creencias. Consideramos que no hay esperanza en el futuro, consideramos sobre todo que no hay sentido en el presente. Ahí ya estamos hablando de algo más preocupante, sobre todo si eso persiste durante varios meses. Claro, claro, Ahí es cuando podemos diferenciar, o sea, estar triste no quiere decir estar deprimido. Uno claro. está triste durante un tiempo y la tristeza, puntualmente, es algo que nos ayuda a adaptarnos cuando algo de nuestra vida cambió. Claro. claro, O cuando hay una claro, pérdida, Exacto, porque, porque a ver, los cambios es son la pérdidas. emoción que acompaña a un claro. duelo. Exacto, es la emoción que se genera, usamos, en la psicología de la emoción se usa mucho la palabra gatilla, porque Ujú. la emoción es la reacción automática Ujú, frente a la pérdida, frente al cambio. Y nos ayuda desde lo cognitivo a adaptarnos a esa pérdida, porque la tristeza hace que estemos más lentos, ¿sí? Que estemos Ujú. más introspectivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajamos un cambio, nuestro cerebro baja un cambio, se vuelve más lento, más remolón, digamos, pero ese baje de velocidad nos ayuda a de a poco reincorporarnos a un mundo que es distinto al que era. Claro, ¿Sí? claro, Nos ayuda a replegarnos para adentro para de a poco volver hacia afuera que es distinto. Porque hay un trabajo que ya no está, porque hay una persona que ya no está, porque yo no puedo caminar como antes, ujú, porque ya no soy la persona que era antes por la situación que era. y aun cuando el Porque, cambio tenga algo positivo, ¿no es cierto, Florencia? Porque a veces los sí, cambios tienen cosas buenas, pero implica hacer un cambio a veces, abandonar algunas cuestiones que nos gustan y ya lo decía Freud, que a la libido no le gusta perder nada, quiere todo, lo bueno, de antes, lo de exacto. ahora, lo del Porque, a ver, futuro, ¿no? claro, cuando uno empieza un trabajo nuevo, supónganse, Eh, o empieza una actividad nueva, ujú, eh, hay tiempo libre que ya no tengo. ujú, O hay personas a las que ya no voy a ver. claro, A ver, cada decisión, como decía el gran Valtes, implica pérdidas e implica ganancias. claro. Negar algunas de las dos aristas es negar un trozo un aspecto de la realidad. El tema es ver que poder integrar las dos, poder procesar la tristeza que nos genera lo que perdemos y lo que dejamos y valorar y, y disfrutar de lo positivo. Claro. Florencia, ¿y sabés que Sí, te escuchaba decir algo? Negar, por ejemplo, decís vos, no sería lo más adecuado, ¿no? Sino atravesar esa emoción, porque escribiste un artículo que hablaba sobre la simulación o la disimulación emocional. Sí, Y me gustaría sí, que expliques, estuvimos estudiando, que Florencia. estuvimos sí, leyendo lo que escribiste, me siento un ¿viste? poco... Muy bien. Y ese tema es importante porque Mm, muchas veces disimulamos mucho y no disimulamos la alegría, disimulamos la tristeza, ¿no? exacto. Quizás. Sí,
Que, bueno, lo que encontramos un poco en ese artículo es que de acuerdo al contexto en el que estamos, disimulamos cosas diferentes. Ujú. Ajá. Las personas mayores informaron que lo que más disimulaban era la tristeza, ¿sí? O el dolor, que son emociones, son como denominaciones que hacen compatibles, digamos, que tristeza, dolor, malestar, suelen hablar de más o menos la misma sensación, la misma experiencia, en el contexto de los vínculos familiares. O sea, Ah, tratamos de ocultar lo que sentimos a nuestros más allegados. ¿Y por qué? Porque ujú. en realidad no sería al revés, que los más allegados que nos comprenden y nos quieren deberían poder acompañarnos en ciertas emociones. Eso yo creo que es un tema que me encontré escuchando las entrevistas que es fascinante, porque pienso lo mismo que vos, Ujú, Judith. Deberían ser las personas, nuestras personas más íntimas, nuestras personas más queridas, deberían ser quienes nos acompañan cuando estamos atravesando un momento difícil. ujú, Lo que encontramos es que en realidad las personas mayores, para ese tipo de acompañamiento, eligen a los amigos, no eligen a la familia, ujú, no eligen a los hijos, ujú. que son en general la mayor proporción de familiares que tienen las personas mayores, y más son las más mayores, que son las que suelen sufrir mayor frecuencia de pérdidas y entonces experimentan más tristeza. ¿Y por qué eligen a los amigos y no a los hijos, las personas mayores, para compartir, por ejemplo, la tristeza? ¿Tendrá que ver con no cargar al otro con mis problemas o no llenar? Ellos tienen sus problemas, no quiero traerles mala onda, ¿sería? Esa es la explicación más frecuente y ahí Ujú, encontramos dos posibles fundamentos que han sentido esa explicación. Por un lado, el más, no es frecuente, uno de los más fáciles de comprender, digamos, o más intuitivos, tiene que ver con los estereotipos. ujú. Tiene que ver con que el estereotipo de que una persona mayor es una persona, si se dice, poco productiva, que no puede aportar, por lo cual es mejor que no moleste. Si no puedo Claro, aportar nada, por lo menos no molesto. claro, ¿Sí? claro. No ser Eh, bajón. Uy, exacto, no ser ahí el viene viejo quejoso. sí, el jovato Claro. mala onda, sí. Exacto. Ah, No, no, no. Pero por otro Claro. lado, podemos verlo desde un sentido un poco más ligado a la identidad. ujú, Porque en lo que yo encontré cuando preguntaba a quienes evitábamos compartirle la tristeza, me decían que evitaban a los familiares. Y evitaban a los familiares con los que buscaban sí contención para otras emociones. Pero claro, para la tristeza no. claro. Y ahí la puerta que se fue abriendo tiene que ver con que a esos familiares, que generalmente son los hijos, son los familiares a los que yo contuve cuando estaban tristes, para los que yo tuve que ser fuerte, Ah, mira qué interesante. para los que yo tuve que guiar en los momentos difíciles. Yo fui el apoyo. Ujú, Y si yo ahora les pido apoyo a ellos, ¿quién soy yo en este claro, momento de la vida que estoy perdiendo tanto? Ni siquiera sigo siendo ese que cuida. claro. Entonces, la interpretación que me permití hacer en la tesis, y que esto es algo que hay que seguir investigando, tiene que ver con que a veces también nosotros, los gerontólogos, tenemos que entender que, que la soledad buscada, ¿sí? Puede ser una forma muy importante de regulación emocional y de sostén de la identidad. Porque, ese refugio es eso, poder estar yo conmigo mismo y acotar esta idea, refugiar mi tristeza en mí, me permite que al menos frente a los ojos de los que yo más quiero, yo sigo siendo fuerte. Yo sigo siendo el baluarte de eso que fui. O sea, o la madre que se dedica a cuidar, o el padre que todo lo puede. Esa identidad que tuve. Tenemos que preguntar, ¿ese es el tipo de madre más saludable? ¿O es el tipo de madre que quiero ser? ¿O es el tipo de padre que quiero ser? ¿O es el tipo de tío que quiero ser? Pero probablemente es el tipo de tío, madre, padre que fui. Qué interesante porque además, no sé qué pensás vos, a mí me parece que nosotros como en nuestro rol de padre y de madre, a nuestros hijos, tanto a nuestros hijos chiquitos como a nuestros hijos adolescentes o jóvenes, les enseñamos a través de cómo nosotros nos enfrentamos con nuestras propias emociones, les Ujú. enseñamos a ellos a regularlas,
a aceptarlas. Les enseñamos lo que nosotras trabajamos mucho en este programa, que es inteligencia emocional pura, que lamentablemente no tenemos muchos colegios que implementen programas de educación emocional para niños. No, Y menos carreras, educación ni materias en la Facultad de Psicología que le ni enseñan materias en la tampoco. Facultad de Psicología, ni educación emocional para mayores, que es un tema que a No. mí me encanta y que a vos también, Florencia. Sí. Qué ¿Sabés qué? interesante. Yo la estuve escuchando atentamente Y- y y- con una jauría de perros de fondo, que por eso estoy silenciándome, porque Está muy hay bien. mucho ruido ambiental. Pero yo le Pero quiero ¿sabés preguntar qué? algo más. A ver, Sí, dale, dale. quiero escuchar tu pregunta y la mía y vemos si coincidimos. Porque a veces Dale. en el marco de la familia, que a mí me vean triste, ¿no? Y que yo esté triste, implica que me pone en una posición débil la tristeza, como que puedo ser una persona débil porque estoy triste, porque en realidad lo que entiendo que Florencia nos transmite es que yo puedo estar triste y al mismo tiempo tener mucha fortaleza en la tristeza, ¿no? Claro. A ver, Florencia. Sí, 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 totalmente. Ahí sí, entra un poco la mala prensa de la tristeza. Claro, Ahí claro. entra esto de que si estoy un poco bajón, sí. si tengo ganas de estar un día un par más de horas tirado en la cama o no tengo ganas de hacer cosas, Ujú, tengo ganas de estar un rato mirándola por la ventana, ujú, parece que está mal. ujú. Claro. Si nosotros entendemos que la tristeza es la reacción natural y lógica que nos ayuda a atravesar un cambio y dejamos Ujú. fluir esa emoción, vamos a ver que es un momento que al contrario nos permite florecer después del momento difícil, nos permite ser resilientes, como Claro. comentaban Ujú. ustedes al principio del programa. Me gusta la Eh, metáfora esa de la ola que hay que como barrenar la tristeza, ¿no? exacto, es dejar la tristeza, el enojo, en realidad todas las emociones son así. El tema es no pretender frenar ese flujo. Claro. Porque cuando tratamos de disimular, cuando tratamos de suprimir esa experiencia emocional, ahí es cuando ese flujo no sigue su curso y al contrario, sigue reverberando, 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 sube la presión, digamos, si lo quiera hoy estoy muy con las metáforas, pero imagínense que no es agua. Uno tiene el agua un poco calentita, ¿no? Bueno, termina hirviendo. Claro. Termina hirviendo si Y yo esas no son las dejo. consecuencias fisiológicas, ¿no? De la supresión de las emociones. Sí, fisiológica y también cognitiva, porque Ujú. miren, con una amiga que dábamos un taller de UPAMI sobre relaciones familiares, usábamos siempre un chiste poco refinado Ujú. de Jorge Corona, el chiste del gato, ¿se acuerdan? No, 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 El Sí, sí, chiste, sí. no me Contalo, acuerdo. Flor. el chiste del gato es, un hombre se queda en la ruta, se le pincha una goma y no tiene el gato en el auto, no Ajá. tiene cric. Pero ve que hay una casa bastante lejos y era el atardecer. Y él empieza a caminar y mientras va caminando dice, no, pero ¿qué me van a abrir la puerta? ¿Qué me van a prestar un gato? Estoy en el medio de la nada, es de noche, voy a golpear la puerta, pero ¿qué va a hacer? Bueno, y Está maquinando. se empieza a enojar pensando que todo lo que está haciendo no tiene sentido, no va a servir para nada. Bueno, llega a la casa, golpea la puerta, le abren y le dice, métete el gato en el pipí. Claro. En el lugar Claro. ese que Él no podemos solo, decir. Exacto, claro, en el él trasero. solo se Métete el gato hizo, en- claro, él solo se hizo la película, claro. Claro. Exacto, pero eso qué pasa, Y se porque el peleó proceso con el otro. fisiológico del enojo, esta cosa de Ujú, ir a la lucha, ujú. Le también agrego pasa mis lo mismo a nivel pensamientos. mental. Le agrego mis pensamientos, lo que voy rumiando y lo que Exacto, eso genera todo el tiempo un malestar en el entorno también. Vos decís acá exacto, en porque particular, pero en el entorno. y ahí Claro. viene la contracara, que era algo que me quedé pensando que Sí. tenía que completar a partir de la pregunta de Judy, que en realidad pensemos también como suele responder la familia cuando Claro. las personas mayores expresan su tristeza. ¿Qué solemos Ujú. decir? No, pero ponete bien, no es tan grave, no, pero mirá, la vida continúa. No Ujú. damos espacio, no damos mucho espacio a la tristeza, no escuchamos pacientemente a la tristeza de nuestros padres. Eso es muy importante. Y algo más que yo quiero decir, perdón, Moni, yo Sí. te dejo hablar. No, Ahora te dejo. estuve silenciada también por una Yo jauría que te aprovecho, digo, vuelvo a repetir que tengo en el fondo. Entonces, como imagínate que ladran te los dejé perros, yo preguntar. aprovecho. Claro. Hay algo que a mí me preocupa y que quiero transmitir a nuestros oyentes y también que escuchen nuestros colegas, ¿no? Porque muchas veces se medica Ajá. la tristeza. Y hay situaciones en la familia donde
como no se bancan ver a un papá o una mamá llorando, ¿no? Y la gente no se da cuenta que el mejor remedio para ese llanto a lo mejor es un abrazo, ¿no? Le dicen, tomate un tranquilizante, tomate, ¿no? Clavate un Ribotril, un Alplax, ¿no? Y la verdad que eso no es bueno, y nuestros oyentes tienen que escuchar que la tristeza hay que poder bancársela, ¿no? Y que tenemos los recursos para soportarla. Que podemos usar otras cosas que son más saludables, como por ejemplo música triste para que nos acompañe en la tristeza. Viste que a veces cuando uno está triste escucha ciertas canciones, ¿no? Ujú. O hace ciertos rituales que acompañan ese estado de ánimo. Exacto. Y, Mira, y yo sabe, tengo... sí, no, Florencia, contá lo que vas a decir, No, después por te ahí hay pregunto dos yo. historias que una vez está, una más interna de investigación y otra de una persona mayor. Una vez estábamos traduciendo, haciendo la traducción de un cuestionario que evaluaba estas cosas y estábamos en un ítem justamente de aceptación de la tristeza y no que hablar con esto de no disimular. Y una compañera dice, no, esto está hablando de cuando yo estoy mal y lo único que quiero hacer es comer helado en la cama. Claro, Claro, claro. ¿Qué es claro. eso? La Porque en nani, ese la nani que momento comía helado o me bombones de hace bien chocolate. comer helado Mm, en la cama y sí, es un rato. sí. Eso es Ujú. lo que me hace bien. Ujú. Tal cual. Que queríamos para Em, cerrar esta entrevista para cerrar esto, que sí. nos encanta esta entrevista y poder hablar de este tema, Ujú. desdramatizando el tema, ¿no? Sí. Moni te quería preguntar sobre cómo regulan, ¿no? La tristeza los jóvenes y la gente de mediana edad y los mayores, si hay diferencias, ¿no? En la regulación, ¿no, Sí, Moni? claro. Hay muchas diferencias y yo creo que la forma más clara de, como de organizarlo es que en realidad las metas vitales, o sea, lo que queremos de la vida en cada etapa es distinto. Y eso es como el gran norte que va y nos va guiando en cómo sentimos y cómo queremos sentirnos. Y por ahí yo creo que lo mejor que tienen las personas mayores es que muchas veces tienen muy en claro que, que la vida está para disfrutarla y que hay cosas que son valiosas en la vida y hay cosas que no. ¿Sí? Ujú. Eh, Como que cuando uno es es, grande dice, no vale la pena hacerme mala sangre por esto. exacto. No voy a Y esa Claro. discutir por frase, esto. Aprendieron, ¿no? Aprendieron algo. exacto. Y eso, que es una frase que uno escucha muchísimo, Sí, creo que es una clave muy importante, es decir, ¿a qué le voy a dedicar tiempo? O sea, ¿esto claro. es un problema? Ujú. Esto más mal, por ahí para ellos es mucho más, o sea, la felicidad que les puede generar jugar un rato con un nieto o ver un amanecer o ver un atardecer es muy intensa porque tienen plena conciencia de que eso es valioso en la vida. Claro, Ujú. Entonces, por ahí las personas mayores tienen mucha más sabiduría, ¿sí? Usando este concepto tan importante, para saber qué cosas ni vale la pena afrontar, que eso sería la evitación, que, en otras, que también tiene muy mala prensa, pero es muy útil. Es decir, claro, acá no me quiero meter, claro, Ujú. la voy a pasar mal. claro. Ujú. Sobre Eso todo es en la la famosa, familia, en las relaciones familiares. Claro. No me meto exacto. acá, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es una forma de regular las No me emociones, meto a digamos. discutir de política, ¿para qué? Esto es Exacto. típica. Si yo tengo mi idea y el otro Claro, tiene mi idea y esa discusión no va a hacer que claro, ninguno de los dos cambie de idea. La exacto. evito y hacemos paz mundial. Sí, Exacto. O al menos no me meto en una pelea de 15 minutos que me va a amargar. Claro, claro. Exacto. Son toma de decisiones, digamos. Tomamos decisiones de otras maneras que nos llevan a regular mejor las emociones, muy claro. bien. Por otro lado, tenemos mucha más experiencia de vida de conflictos interpersonales o situaciones difíciles que nos hacen tener una visión mucho más flexible, si te quiero, más rica de qué significan las cosas. Ujú, Esta Claro. historia de haber perdido muchas cosas hace que tal vez cuando pierdo algo, bueno, no es tan grave, bueno, yo ya sé que esto pasa. claro. Ujú. Y por otro lado, algo que las personas mayores, por suerte, están causando cada vez más es el apoyo de sus vínculos cercanos. Y que eso es una de las formas más importantes de regular la emoción, que es que cuando siento cosas muy intensas y que no puedo evitar, como la pelea, la conversación de política, porque Ujú. muchísimas cosas en la vida no se pueden predecir y no se pueden evitar, Ujú. Ujú. en realidad, saber con quién la puedo compartir. Mirá qué Claro. bien.
eso es algo clave. En cambio, las personas jóvenes muchas veces, más que estar orientados a disfrutar y a valorar lo importante de la vida, están orientados a tratar de fortalecer su propia identidad. Es decir, yo quiero ser tal persona, yo quiero ser autónomo, yo quiero ser un gran profesional, yo quiero ser la mejor no sé, madre, hermana, bailarina del mundo. Y estamos dispuestos a luchar un montón contra muchos obstáculos por eso. Qué lindo esto que decís, Florencia, porque me hace acordar a Claro, una... cambian las metas. ¿Sabés a qué? Cambian las metas, entonces Cambian las metas. no selecciono tanto y le meto Sí. y hago un montón de esfuerzo para Claro. demostrarme a mí mismo y a los otros quién soy. Claro. Las personas mayores muchas veces eso lo tienen bastante más resuelto. Claro. Ujú. Tal Y, cual. y me hiciste acordar una frase para cerrar, Moni, Florencia, que decía Cary Grant. Cary Grant, que era tan elegante, me encanta ver películas donde está Cary Grant, que decía, voy pareciéndome cada vez más a la persona que siempre quise ser. Ese es el gran trabajo. Tal cual. Hermosa. Florencia, no sabes cómo te agradecemos esta entrevista, la alegría que tenemos Mónica y yo de haber charlado con vos, te vamos a volver a invitar, porque hay Ay, muchas encantada. emociones con mala prensa de las que tenemos que hablar y queremos compartir las investigaciones del equipo de Mar del Plata. Ya le adelantamos a nuestros oyentes que va a estar Claudia Arias Ay, en qué octubre con nosotros En octubre. charlando, así que te vamos a volver a invitar y te agradecemos muchísimo el haber estado en Los años no vienen solos. Muchísimas gracias a ustedes, la pasé